Buenos días chicos, es un placer estar una nueva semana con ustedes. Definitivamente que aprendemos mucho de estos tiempos y pues queremos de que sean de mucha edificación y mucho eh, enseñanza pues para cada uno de ustedes. Quisiéramos iniciar este tiempo dándole gracias a Dios por esta nueva semana. Así que acompáñenme en oración. Señor, te damos gracias por lo maravilloso que eres, porque definitivamente tu palabra nos anima, nos reta, nos conforta, nos aparta de la mentira y de nuestra maldad y nos invita a acercarnos a ti, a conocerte más, a conocer tu verdad, Señor, para nuestras vidas, para poder ser y hacer, Señor, el plan que tú tienes para nosotros, el propósito de vida que nos has dado y nos has entregado. Bendice a cada uno de los chicos, su familia, Señor, y bendice a los maestros, y gracias por lo bueno que eres con nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Muy bien, a continuación el himno a Honduras y el himno a la escuela. Tu bandera es un lampo de cielo por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda de un volcán tras la cima desnuda. Hay un astro de nítida luz por guardar ese emblema divino. Marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte si morimos pensando en tu amor, defendiendo tu santa bandera y en tus pliegues gloriosos cubiertos serán muchos, oh Honduras, tus muertos, pero todos caerán con honor. Tu bandera es un lampo de cielo por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda de un volcán tras la cima desnuda. Hay un astro de nítida luz. Alcanzando todas las naciones, todas en nuestra generación, a Jesús proclamaré, mi vida por él daré. Eres digno, Dios, tú eres digno, toda gloria al final recibirás, todos se arrodillarán y te han de confesar: Cristo es Señor.
chicos, definitivamente es necesario hablar de este tema. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? O sea, realmente nosotros sabemos que Dios nos ama. Y si yo les hiciera esta pregunta a cada uno de ustedes, de seguro responderían igual. ¿Aman ustedes a Dios? Y yo estoy seguro que si no el 100%, pues cerca, dirían que sí aman a Dios. Y si me preguntaran a mí, yo diría sí, sí amo a Dios, pero realmente lo demostramos. Entonces, desde que nacemos nosotros tenemos una condición delante de Dios, ¿verdad? Al compararnos con Dios, realmente somos buenos o somos malos. Y hay un grupo de chicos muy interesante, proponen durante unos minutos eh, cuál es nuestra condición delante de Dios y cuál es nuestro destino por esa condición que nosotros tenemos hacia Dios. Porque Dios es un ser perfecto, pero nosotros no estamos seguros de que si lo somos. Y en realidad, los que sabemos estamos seguros que no lo somos. Entonces, los dejo con este pequeño documental, así que escuchémoslo, muy interesante. El Evangelio o las buenas nuevas, como todas las cosas, debe centrarse principalmente y primeramente en Dios. La Biblia dice que Dios es un ser perfecto. La palabra nos describe al creador del mundo y del universo como luz inaccesible en quien no hay oscuridad alguna. De hecho, Jesús mismo en Marcos 10:18 describe a Dios como el único ser que es bueno. Una de las enseñanzas más populares de la Biblia es que Dios es amor. Pero el amor no es el único atributo del carácter de Dios. En la palabra también vemos que Dios es fiel, bondadoso, misericordioso, santo, y uno de los atributos de Dios tal vez menos predicados es su justicia. Dios se deleita en todo lo que es bueno y todo aquello que refleje su carácter y su gloria. Y este deleite de Dios existe hacia todo lo bueno que proviene de Él, ya que en Él se encuentran todas las excelencias y perfecciones que merecen ser gozadas. Pero por lo contrario, debido a su naturaleza perfecta, Dios no se puede deleitar ni gozar en lo que va en contra de su carácter y la perfección de sus atributos. Dios no puede complacerse en lo que es malo. Por eso leemos en el Salmo 7, verso 11, que Dios, por su justicia, se indigna contra el impío. Esto tiene implicaciones muy fuertes. En las mismas palabras de Dios, Él nos dice que aborrece todo aquel que es malo y comete iniquidad. Entonces, por el hecho de que Dios es bueno y justo en su perfección, de la misma manera en la que tú y yo nos gozamos en todo lo que es bueno y justo, y por lo general odiamos la maldad y la injusticia, Dios se deleita y ama lo bueno infinitamente, mientras que al mismo tiempo aborrece y odia todo lo malo e injusto infinitamente. Es por estas verdades que Romanos 1:18 nos dice que ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Por el hecho de que Dios es santo, no puede ignorar la maldad y la injusticia. Así que no podríamos esperar nada menos por parte de un Dios bueno y justo que el castigo mismo de todo hombre que comete maldad e injusticia. Si Dios ignorara el pecado, dejaría de ser justo y por lo tanto renunciaría a su naturaleza perfecta. Pero dice la palabra que el justo decreto de Dios es que todo aquel que cometa maldad merece la muerte y que la paga del pecado es muerte.
tal vez no tengamos problema con aceptar y creer que Dios juzgue y condena a los malvados. ¿No es cierto que cuando vemos injusticia en el mundo, pensamos que Dios debería de hacer algo al respecto? El problema realmente para la gran mayoría es más bien aceptar lo que la Biblia dice de todos y cada uno de nosotros. El hombre, a diferencia de toda la creación, tiene atributos en común con Dios. El hombre, a pesar de lo que el mundo diga, no es meramente un animal o un simio avanzado. Una de las cosas que distingue al hombre del resto de la creación es que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos ha dado una conciencia con la que podemos distinguir todo lo bueno de lo malo. La palabra dice que llevamos escrita la ley de Dios en el corazón. Y es por esta realidad que el hombre busca en alguna medida cumplir las leyes morales de Dios. Pero ¿cuáles son estas leyes? Toda la ley de Dios la encontramos en su palabra. Las reglas a las cuales el hombre debe de someter toda su vida quedan establecidas por su creador dentro de esta ley. Esto quiere decir que lo que está bien o lo que está mal delante de Dios no trata de una cuestión social ni tampoco de una preferencia personal. La ley de Dios está basada en la naturaleza y el perfecto ser de Dios. Es decir, mentir está mal no solamente por los efectos que puede causar una mentira, sino porque la mentira va en contra de quién es Dios. Dios es verdad y por lo tanto no puede mentir. Entonces el hombre, quien fue hecho para mostrar la gloria de Dios, viviendo en la verdad de acuerdo al mismo ser de Dios, mostrando así las perfectas cualidades de su creador, peca cuando decide hacer lo contrario. Y la realidad es que todos hemos hecho precisamente esto. Una idea muy popular en el mundo es que el hombre por naturaleza es bueno y que más bien por diferentes circunstancias sociales o experiencias de vida se va contaminando del mal que existe en el mundo. Pero esto es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios e incluso a lo que vivimos en la realidad. A un bebé no le tenemos que enseñar nunca a hacer lo malo. Más bien, como padres luchamos porque hagan lo bueno. El mal lo hacen de forma natural. Los niños no aprenden a mentir o a ser egoístas. Estas son cosas que simplemente hacen. Todo humano nace con una naturaleza caída y pecaminosa. Aún con estas verdades, casi toda persona de este mundo se considera una buena persona. Y esto sucede por varios motivos. Primeramente porque nos gusta compararnos con quien nos conviene compararnos. Vemos la maldad que hay en el mundo. Escogemos a los más despreciables, nos comparamos con esas personas y terminamos viéndonos y sintiéndonos bien con quienes somos nosotros. Pero el estándar que debemos usar para entender quiénes somos nosotros no son otras personas, sino la ley de Dios y el carácter de Dios que se encuentra en esta misma ley. El segundo motivo por el cual las personas comúnmente se consideran buenas personas es porque naturalmente vemos la ley, escogemos o identificamos pecados más grandes o escandalosos de acuerdo a nuestro propio criterio o conveniencia y después pensamos, esas cosas no las hago yo. Pero una de las grandes enseñanzas que podemos ver de Jesucristo es que no importa con quién nos comparemos. Delante de Dios todos somos culpables y nunca podremos justificarnos. Cristo usó la ley misma para mostrarnos que aunque el asesinar físicamente a alguien nos hace culpables, el simple odiar o insultar a alguien nos hace culpables de asesinato también. Y lo mismo dijo en cuanto al adulterio, dejando en claro que el mirar a una mujer con deseo nos hace culpables de adulterio en el corazón. Estas palabras de Cristo, profundizando en la ley, nos muestra que la ley va más allá de lo que humanamente quisiéramos creer. El punto es que nuestro pecado externo en realidad solamente refleja lo que está en nuestro interior. Delante de Dios, el no matar físicamente no nos libra del hecho de que nuestro corazón a veces quisiéramos matar. Nuestro corazón es el problema y el estado de nuestro corazón es precisamente lo que lleva a nuestros actos pecaminosos. No nos convertimos en pecadores al pecar. Pecamos porque somos pecadores, mentimos porque somos mentirosos, idolatramos porque somos idólatras. Si pudiéramos ser totalmente transparentes con nosotros mismos y reconociéramos honestamente los deseos más oscuros de nuestro corazón, no nos quedaría más que aceptar lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Por nuestra naturaleza pecaminosa, no queremos aceptar ni reconocer nuestra maldad.
Pero algo que debe de abrumar y humillar al ser humano es la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Es decir, el hecho de que Dios está en todas partes y sabe todas las cosas, pasado, presente y futuro. No hay nada que podamos ocultar de Él. Dice el Salmo 139 que Dios nos examina y nos conoce. Entiende todos nuestros pensamientos, escudriña nuestro andar e incluso conoce cada palabra que habrá de salir de nuestras bocas antes de que las hablemos. Y esto es clave para entender el justo juicio de Dios contra nosotros. Charles Spurgeon sabiamente dijo: si una persona piensa mal de ti, no te enojes con esta persona porque eres peor de lo que esa persona piensa. O sea que la maldad que tú y yo vemos dentro de nosotros mismos no se acerca ni un poco a la realidad. Por el mismo hecho de que Dios ve y conoce lo más profundo e íntimo de nuestros corazones y pensamientos. Nadie, ni tú ni yo, podemos considerarnos ni jactarnos de ser buenos. Nacemos en pecado, vivimos en pecado. Nuestras buenas obras están manchadas de pecado. Pecamos todos los días de nuestras vidas. Pensamos y hacemos el mal que no deberíamos y no pensamos ni hacemos el bien que deberíamos. El estándar de bueno para Dios es Dios mismo, no otras personas. Y si Dios es la perfecta medida en la cual habremos de determinar quiénes somos nosotros y cómo somos nosotros, no nos debería de quedar más que aceptar nuestra culpabilidad delante de un Dios bueno y justo. Y junto con Job deberíamos de poder decir: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Y entonces, ¿quién es Dios? ¿Y quiénes somos nosotros? Las Escrituras nos dejan claro que Dios es bueno y nosotros no. Por la diferencia abismal que hay entre nosotros y nuestro Creador, se crea una separación total, poniendo a todo hombre en enemistad con su Creador. A diferencia del concepto común que oímos hoy en día en el mundo, que dice que todos somos hijos de Dios, la palabra de Dios nos enseña totalmente lo contrario, que nadie nace en la familia de Dios y que todos por naturaleza estamos bajo la ira de Dios. De acuerdo a 1 de Juan 3:10, todos los que practican la injusticia son hijos del diablo. Es por esa verdad que la Biblia usa una y otra vez el lenguaje de adopción, dejando en claro que nadie llega a la familia de Dios a menos de que sea adoptado por Dios mismo. Y esto tiene mucho sentido. ¿Cómo podría tener comunión un Dios santo y perfecto con seres como nosotros? De hecho, la Biblia enseña que por nuestro pecado ni siquiera podemos ver a Dios sin morir y ser consumidos. El mismo profeta de Dios, Isaías, dijo: «Ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Tal como Isaías, todo hombre está perdido delante del Rey y Señor Todopoderoso. Y todos deberíamos de tener temor y reverencia porque Dios es un fuego consumidor. Todos hemos sido privados de la gloria de Dios y somos culpables delante de su santa justicia. Y cada uno de nuestros pecados merece justamente ser castigado. Siendo esto verdad, ¿cómo entonces podremos nosotros los pecadores ser reconciliados con nuestro Creador? ¿Cómo podemos ser adoptados por Él y pertenecer a su santa y perfecta familia? La idea más común es que tal vez al final de mi vida mis obras buenas puedan de cierta manera superar las malas y que tal vez por esto en el juicio Dios tendrá misericordia de mí. Pero por la misma razón que un juez terrenal no puede dejar ir a un asesino sin castigarlo, basándose en el hecho de que dicho asesino ha hecho más cosas buenas que malas, Dios tampoco nos dejará ir ni a ti ni a mí por nuestros crímenes, basándose en nuestras buenas obras. Dios no es un Dios corrupto a quien podamos sobornar con buenas obras y acciones. Dios en su justicia no puede pasar por alto nuestro pecado. La lista de infracciones que hemos cometido no puede ser ignorada. Y ni tú ni yo tenemos algo que ofrecerle a Dios. Dice la Biblia que todo le pertenece y que Dios no es un Dios que se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Y obviamente tampoco basta con solo pedir perdón. Dios, siendo justo, bueno, santo, debe de castigar todo acto impuro de maldad e injusticia.
¿Qué podríamos hacer para que el Dios creador y dueño de todo el universo nos perdone nuestra culpa y nos adopte en su familia? La respuesta es simple: nada. No hay nada en nosotros que pueda borrar los pecados que hemos cometido, ni tampoco la culpa que tenemos delante de un Dios perfectamente santo. Pero ¿qué tal si la respuesta a nuestro problema no se encuentra dentro de nosotros mismos, sino más bien en Dios? Todas las religiones falsas de este mundo creadas por el humano tienen un común denominador: las obras del hombre. El pensamiento del hombre siempre lleva a crear religiones en donde la salvación o la vida eterna en el cielo se gana por medio de diferentes obras o esfuerzos humanos. Esto refleja cómo el hombre quiere estar en control total de su vida, sus deseos, sus decisiones y su salvación. Pero esta ideología, como ya vimos, no solo no tiene sentido, es precisamente lo opuesto de lo que nos enseña la Biblia. El Evangelio no consiste en que tú y yo nos esforcemos para que por medio de buenas obras Dios nos perdone y nos acepte. Honestamente, ¿qué le puedes ofrecer tú a Dios? ¿Qué tengo yo que le pudiera ofrecer al Creador Todopoderoso? Hay una palabra pequeña de 4 letras en la Biblia con el poder de darnos una verdadera esperanza. Esta es la palabra pero. Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2 nos dice a la iglesia que todos estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. Nos conducíamos conforme a los poderes del mundo según el que gobierna las tinieblas, como los que viven en desobediencia. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos como los demás, por naturaleza éramos objetos de la ira de Dios. Pero Dios. En esta palabra simple cuelga la esperanza de todo hombre. Los versículos 4 al 5 de Efesios 2 dicen: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Lo que distingue la religión verdadera de todas las religiones creadas por el hombre es la gracia. La salvación del hombre y la vida eterna provienen de Dios mismo como un regalo del favor inmerecido de Dios. Como ya vimos, la Biblia nos muestra la cruda y triste realidad de que nadie merece el perdón de Dios. Todos merecemos justamente su castigo. Dios decide por su propia voluntad perdonar y redimir pecadores, de manera que la salvación bíblica depende del 100% de Dios y no del hombre. Entonces, aunque nuestra sentencia delante del justo juez del universo es el castigo y el tormento eterno por nuestra infinita culpabilidad, Dios decide mostrar misericordia. Como dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sin embargo, esta misericordia no es gratuita, tiene un costo. Dios debe de ejercer justicia y no puede otorgar misericordia solamente porque sí. Si eso hiciera, sería un Dios injusto. Entonces, ¿cómo puede un Dios justo otorgar misericordia sin renunciar a su justicia? La respuesta se encuentra en la obra redentora de Jesucristo. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. Vivió una vida perfecta sin pecado, cumpliendo la ley perfecta de Dios que nosotros quebrantamos y que nunca podremos cumplir. Al final de su vida, Cristo fue crucificado en nuestro lugar, recibiendo así el castigo de Dios en la cruz. Y esta obra de Cristo fue profetizada desde el jardín del Edén, cuando dijo Dios que vendría un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Isaías 53 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. A esto se le llama expiación. La expiación es sencillamente la eliminación de culpabilidad a través de un tercero.
Como sabemos, la deuda que tenemos con Dios debe de ser pagada para cumplir las justas demandas de la ley, ya que nuestro pecado no puede ser ignorado y debe de ser castigado. La Biblia nos explica que el Evangelio consiste en que Dios, por amor, después de vivir una vida perfecta en la persona de Cristo, llevó sobre sí mismo el castigo que merecíamos, tomando así nuestro lugar en la cruz, satisfaciendo la justa ira de Dios y eliminando nuestra deuda. El único hombre bueno y perfecto, siendo Dios mismo, derramó su vida para pagar la deuda que ninguno de nosotros puede pagar, declarándonos justos y librándonos del juicio de Dios. La cruz de Cristo es la escena de la historia en donde Dios nos mostró de manera tangible tanto su justicia como su misericordia, su ira y gracia. Fue una demostración pública en donde Dios nos mostró la manera en la que odia el pecado y lo que el pecador merece, pero también nos mostró las gloriosas riquezas de su misericordia, tomando nuestro lugar por amor. La crucifixión de Cristo fue el momento en donde Dios le comunicó al pecador: yo pago. Mientras todas las religiones del mundo nos gritan, haz esto y haz aquello, Cristo dice, ya quedó hecho, consumado es. Es decir, todo se ha cumplido en Cristo. No hay nada que podamos hacer para salvarnos. La salvación del hombre depende totalmente de Dios mismo. El Evangelio verdadero, aunque humilla al hombre y exalta la gracia de Dios en la salvación, nos da una verdadera esperanza, ya que por medio de un tercero podamos ser libres de nuestra culpa. Cristo es nuestro Salvador. Él es nuestro mediador perfecto y nuestra única esperanza. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de todos nuestros pecados y poner nuestra confianza totalmente y plenamente en Cristo y en lo que Cristo ya hizo. El arrepentimiento consiste en dar una vuelta de 180 grados. Es tal cual cambiar de dirección. El hombre natural vive en pecado y en enemistad con Dios. El arrepentimiento consiste en dar un giro total, en donde buscamos vivir con y para Dios, en vez de seguir viviendo sin Él y en contra de Él. Ahora, debe de quedar claro que nuestra culpa no es borrada por esta nueva decisión de vivir con y para Dios. Más bien, la culpa fue borrada por la obra de Cristo en la cruz. Este giro de 180 grados es simplemente la respuesta natural de un hombre que realmente está agradecido con el Dios que le ha mostrado su misericordia sobrenatural. Entonces, en realidad no es que el hombre se arrepiente y vive para Dios tratando de obtener el perdón y el favor de Dios. Más bien el hombre que se arrepiente de sus pecados y vive para Dios lo hace precisamente porque Dios ya le mostró su perdón y favor. Cuando un hombre reconoce su estado de pecado y de perdición, cuando realmente entiende la gravedad de su pecado, se da cuenta que no hay nada en él que lo pueda salvar, clama a Dios y cree en Cristo, el único nombre en el que hay salvación. Este hombre es libre y ya no está bajo la condenación. Pero también sucede otra cosa. La justicia de Dios, es decir, la vida perfecta de Cristo, se le es aplicada y por lo tanto, este mismo hombre, a través de Jesucristo, ahora es visto no solamente como libre de culpa, sino perfecto, sin mancha, perfectamente justo. Básicamente, Cristo intercambió en la cruz nuestra injusticia por su justicia, nuestra vida imperfecta por su vida perfecta. Este intercambio es, de manera gráfica, como si Dios nos cambiara nuestras vestiduras sucias y rasgadas por sus vestiduras blancas, puras y sin mancha. De esta manera, Dios nos puede ver como perfectos, y ahora siendo perfectos delante de Él, vestidos de la justicia de Cristo, nos adopta como hijos, garantizándonos la herencia de su familia. El Evangelio no termina en la crucifixión. Cristo fue enterrado después de morir en la cruz, pero por su vida perfecta y por su gran obra de expiación e intercesión, el Espíritu Santo de Dios lo levantó de entre los muertos, para después, como recompensa, entregarle todas las cosas, y que hombres redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación lo alaben por toda la eternidad. Nuestra deuda infinita queda pagada en la cruz,
Pero en la resurrección de Cristo se encuentra la certeza de que también nosotros, como hijos adoptados por Dios, de entre los muertos seremos levantados y nos gozaremos de la presencia de Dios en la vida eterna, para la alabanza de su gloria por siempre. Todo aquel que no cree en Cristo está condenado al tormento eterno. Quedará culpable y será sentenciado por una eternidad, privado de las gloriosas riquezas de Dios, viviendo bajo la ira de su Creador. Pero todo aquel que cree en el nombre de Jesús y le entrega su vida, no morirá, sino que será adoptado en la familia de Dios, resucitado en el día final y tendrá vida eterna. Esto fue lo que dijo Cristo de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Como podemos ver, chicos, Dios es bueno. Dios es bueno porque nosotros no merecemos estar con Él. De hecho, Romanos 3 nos enseña de que no hay ni siquiera una persona buena en la tierra, no hay nadie que haya hecho el bien, todos hemos pecado y todos estamos separados de Dios. Y por más que intentemos hacer el bien, jamás nosotros vamos a poder ser justificados delante de Dios. Y entendemos justificados delante de Dios como personas justas, como personas que merecen el cielo. Entonces jamás vamos a lograr serlo por las cosas buenas que nosotros hagamos. Nada de eso es suficiente, porque no nos podemos comparar con la perfección y con la imagen santa que Dios es al mundo. Entonces no tenemos ningún otro camino, solo hay uno solo. Solo hay uno y es Jesucristo. Jesucristo es el único camino, Él es la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Entonces, la única cosa que nosotros podemos hacer, que ellos nos estuvieron hablando durante este tiempo y hacia donde nos llevaron, es recibir a Jesucristo como nuestro Salvador para poder encontrar el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Porque arrepentirse es cambiar de mente. Entonces solamente recibiendo a Jesucristo nosotros podemos tener ese arrepentimiento. Entonces solamente nosotros recibiendo a Jesucristo podemos tener ese regalo de salvación. Así que si vos lo recibís, de hecho la Biblia dice que los que le recibieron y los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces solamente te invita a que lo recibas, a que creas en Él como el único Salvador de esa condición pecaminosa y horrible que nosotros somos y que definitivamente ofende a Dios. Entonces solamente a través de Jesucristo. Si no lo has hecho, yo te invito a hacerlo. Y lo puedes hacer escuchando este video. Si estás claro y estás convencido de que la Biblia es verdad, de que su palabra es verdad y de que Jesucristo es tu único Salvador, te invito a que lo recibas, te invito a que aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Podrías decirle algo tan sencillo como: Jesús, hoy entiendo de que soy pecador, de que mi condición ante ti es la peor de todas, pero creo que tú enviaste a tu único Hijo, a Jesucristo, a morir por mis pecados en la cruz y resucitó al tercer día y me otorga la salvación. Creo en Jesús como mi único Salvador y lo recibo en mi vida. Y definitivamente que palabras como esas, estando claro y convencido de lo que estás haciendo, Dios dice en su palabra de que te da la vida eterna. Te da la vida eterna así de sencillo, así de práctico, así de fácil, porque es un regalo. La gracia es eso, es algo que nosotros no merecemos, es algo que Él nos los ha dado
sin pedir nada a cambio, porque nosotros no podemos hacer nada, todo depende de Dios. Así que esta reflexión, si te ha parecido increíble y realmente has decidido recibir a Jesucristo en tu corazón y decidís a partir de hoy creer que Él es tu Salvador, entonces dice la Biblia que tu libro ha sido inscrito en el libro de la vida y que tenés vida eterna. Y hoy están haciendo en el cielo una gran fiesta porque estabas muerto en pecado y merecías estar separado de Dios por toda una eternidad. Pero hoy has cambiado tu destino. Y sé que va a haber dudas, va a haber preguntas. Saben que siempre estamos para servirles en cuanto a todo esto, pero definitivamente Dios es bueno y estamos claros de que tenemos una seguridad eterna en Jesús, porque al final nosotros somos coherederos con Él y vamos a poder estar toda una eternidad con Él sin importar nuestra condición, porque ahora nuestra condición es santa y perfecta, porque Jesucristo es santo y perfecto. Así que solamente necesitamos a Jesucristo en nuestra vida para obtener lo más preciado, poder estar con Dios por toda una eternidad. Así que quisiera animarlos a cantar esta canción y con esto nos despedimos. Se llama Jesucristo Basta, porque eso es en realidad. Solamente necesitamos a Jesús. Él basta en nuestras vidas. Para Él es todo. Así que los dejo con esta canción y nos vemos en las clases. Cuídense, chicos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor,
sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él.